Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su curso de reparaciones celulares para todos. El día de hoy hablaremos sobre lo que es el sistema de carga y cuáles son sus principales componentes. Para que sea más fácil de entender este tema, lo he dividido en dos grupos, los cuales son componentes externos y componentes internos. Pero para entrar más a fondo en este tema, necesitamos comprender cómo es que funciona este sistema de carga. Inicialmente partimos en el primer punto, que es la entrada o el ingreso de voltaje hacia nuestro cargador. Por lo general trabajamos con 220 voltios o 110 voltios. Esto va a depender mucho del lugar en cual te encuentres. En mi caso, que yo me encuentro en Perú, trabajamos con 220 voltios. Como segunda etapa tenemos el proceso de la conversión, en el cual los 220 voltios de nuestra toma eléctrica se transforman por un circuito electrónico que se encuentra dentro del cargador a 3,7 voltios hasta un valor de 5 voltios. Esto va a depender mucho del tipo de celular que estés trabajando. Los celulares más pequeños o más básicos trabajan con 3,7 voltios y los celulares más complejos o de alta gama trabajan con voltajes de 5 voltios. Como tercera etapa tenemos el proceso de la transferencia, en el cual el voltaje que ya ha sido transformado pasa hacia el celular por medio del conector del cargador. Como cuarta etapa tenemos la recepción. Es el proceso por el cual el celular recibe el voltaje proveniente del cargador. En este proceso está uno de los principales componentes con los cuales trabajamos en el sistema de carga, el cual es el zócalo. Como quinto punto tenemos el proceso de la carga, que ya es el momento en el cual la batería recepciona el voltaje que está siendo emitido por el cargador. Ahora hablaremos sobre los componentes externos. Como primer punto tenemos el cargador. El cargador es un dispositivo que tiene la función de recepcionar, transformar y suministrar el voltaje necesario a nuestro celular, tablet u otro aparato compatible con este. ¿Cómo funciona? Este recepciona el voltaje de la red eléctrica domiciliaria de 220 o 110 voltios y lo transforma a un voltaje que va desde los 3,7 hasta los 5 voltios. El tiempo que este dispositivo demore en cargar completamente a nuestro dispositivo móvil varía de acuerdo a su potencia. A mayor sea esta, menor será el tiempo que demore en cargar nuestro móvil. La potencia del cargador lo encontramos en su descripción. Todo cargador, en la parte de atrás, tiene unas pequeñas letras que nos indican sus características. Es muy importante saber esto a la hora de adquirir un cargador. Por ejemplo, tenemos en esta oportunidad dos cargadores, uno de color blanco y uno de color negro. En la descripción o en las características del cargador de color blanco nos indica que tiene un input, el cual es la entrada para la cual está preparada, que es de 100 voltios hasta 240 voltios. En otras palabras, es el voltaje que soporta este cargador. Como salida tenemos el output, que nos dice que tiene una salida de 5 voltios y una potencia de 1 ampere. Por otra parte, el cargador de color negro nos dice que tiene un input, o sea una entrada de 100 hasta 200 voltios. Ese es el voltaje que soporta en la entrada. Y una salida de 5 voltios con 0,8 amperes. Lo que nos indica que ambos cargadores tienen una salida de 5 voltios con la diferencia en su potencia. Lo que nos indica que si nosotros tratamos de cargar nuestro celular con el cargador de color blanco, el tiempo va a ser menor que si nosotros intentamos cargar el mismo celular con el cargador de color negro, el cual va a ser mayor.
Ahora hablaremos sobre los componentes internos. Como primer punto tenemos el zócalo o puerto de carga, el cual es la entrada del celular donde se conecta el cargador. Generalmente son de tipo C, B8 o micro USB, iPhone y B3. Como podemos ver en la pantalla, tiene las siguientes formas, las cuales les estaré dejando en un archivo de formato OBJ, el cual ustedes podrán visualizarlo a través de la aplicación Prisma, la cual también les estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo. Las partes del zócalo. Como podemos visualizar en la pantalla, estos son todos los componentes con los cuales cuenta un zócalo, los cuales vamos a describirlos a continuación. Primer componente: los pines de base o pines base. Este componente tiene la función de mantener adherido el zócalo a la tarjeta lógica. También la lengüeta de contacto. Este componente cumple con la función de recepcionar el voltaje del cargador mediante 5 pines planos que se encuentran en su interior. También tenemos lo que son los pines de transferencia. Este componente se encarga de enviar el voltaje obtenido en la lengüeta hacia la tarjeta lógica. Por lo general, solo 4 pines son utilizados: el GND, que es la masa, el positivo, datos positivos y datos negativos, los cuales son utilizados para la transferencia de información o para procesos de flasheo o reparación de emails. Como podemos visualizar, este vendría a ser el orden de los pines de transferencia en un zócalo. La forma de este zócalo puede variar dependiendo de muchas cosas. Una de ellas puede ser la marca del dispositivo, puede ser el modelo del dispositivo. Continuando con ello, tenemos el segundo componente del sistema de carga, el cual es el contacto de batería. Es el componente que se encarga de conectar la batería del celular con la tarjeta lógica. Como podemos visualizar, tenemos dos tipos de conectores. Tenemos dos tipos de contactos de batería. Uno para las baterías que son extraíbles y el otro que se encuentra en la parte de abajo, que es para las baterías que son internas. Como podemos visualizar, tenemos las partes del contacto de batería, los cuales son los siguientes. Número 1, tenemos los pines de contacto. Se encargan de mantener conectada la batería con la tarjeta lógica. En el lado izquierdo tenemos el contacto de la batería para las baterías de tipo interno, y al lado derecho el contacto de batería para las baterías de tipo extraíbles. Luego de ello tenemos los pines de transferencia. Son aquellos que transfieren el voltaje entrante de la batería a la tarjeta durante el consumo y de la tarjeta a la batería durante el proceso de carga. Cuando está conectado el cargador al celular, a este componente le debe llegar un voltaje superior a 2 voltios, lo que nos indica que el celular está cargando. Caso contrario, no llegase un voltaje superior a 2 voltios y llega uno inferior, nos quiere decir que hay un componente que está consumiendo ese voltaje, o en todo caso el zócalo por donde debe ingresar el voltaje no está funcionando correctamente. O también puede ser una falla de que tu cargador esté por malograrse. Si nos damos cuenta, este contacto de batería tiene un positivo y un negativo, los cuales están simbolizados por el más y el menos, y tiene dos pines, los cuales son neutros, o también le llaman pines de identidad, debido a que son estos los cuales permiten al celular reconocer si una batería es original o si es de otro modelo. Estos pines tienen más función en las marcas LG y Motorola, los cuales si no insertas una batería original para su modelo, estos los reconocen como inválidos y en algunos casos no llegan a encender los celulares. El orden de esta polaridad depende mucho de la marca y el modelo del celular. En algunas ocasiones, al lado derecho tendremos el positivo y al lado izquierdo el negativo. En algunas otras ocasiones tendremos lo contrario, al lado izquierdo lo positivo y al lado derecho el negativo. Pero lo más común es encontrar los pines neutros siempre
en la parte central del conector o contacto de batería. Por último, hablaremos sobre la batería. Este componente tiene la función de almacenar y alimentar de voltaje a nuestro equipo móvil. El tiempo que dure nuestro celular encendido no dependerá necesariamente del tamaño de la batería, sino depende mucho de la capacidad, la cual a mayor sea, mayor durará nuestro equipo en funcionamiento. Sucede casi lo mismo que lo que vimos anteriormente con el cargador. La mayoría de las baterías trabajan con el mismo voltaje. Es su capacidad la que las diferencia de otras. La capacidad la podemos ver en la parte de la descripción de las baterías. En este caso tenemos el ejemplo de dos baterías, una Samsung y una Huawei. La batería Samsung nos muestra que trabaja con un voltaje de 3,8 voltios y tiene una potencia o una capacidad de 2000 mAh. La batería Huawei nos dice que también trabaja con 3,85 voltios, con la diferencia que esta tiene una capacidad o una potencia de 320 mAh, lo que nos indica que el celular que utilice la batería Huawei tiene un tiempo más extendido de duración con referencia al celular que utilice la batería Samsung. Bueno, ya llegamos a la parte final del video, en la cual hablamos todo lo referente al sistema de carga. Ahora, ¿qué nos falta saber? Necesitamos saber cuáles son sus principales fallas en cuanto al sistema de carga. Falla número 1. El celular no reconoce el cargador. Esto muchas veces se debe a una falla muy singular en el puerto de carga, el cual explicaremos a continuación. Una de las posibles causas de esta falla pueden ser las siguientes. Primero, los pines de transferencia están con sulfato o humedad. Muchas veces, como mantenemos nuestros celulares en los bolsillos, a causa de la sudoración de nuestros cuerpos, estos componentes tienden a humedecerse y por el mismo hecho de la humedad tiende a surgir sulfato, lo que es como un polvo medio blanco que se queda pegado en estos componentes, lo cual hace que entre ellos se estén tocando, debido al cual el celular no está reconociendo nuestro cargador. La segunda probable causa a esta falla es una línea cortada internamente. Sabemos que la lengüeta del zócalo o puerto de carga tiene que hacer contacto internamente con los pines de transferencia, de tal modo que la lengüeta recepciona la carga de la punta del cargador y la envía a los pines de transferencia, de tal modo que esta llega al circuito lógico o a la tarjeta lógica. La tercera posible causa puede ser que la lengüeta del zócalo esté gastada. Por ese motivo es que el voltaje de la punta del cargador no ingresa al zócalo. ¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando tenemos la falla de insertamos la punta del cargador y tenemos que estar moviendo este para que nuestro celular lo reconozca. En algunos casos, de tanto mover, el celular reconoce el cargador y lo que hacemos es colocarlo en un lugar donde nadie lo toque. La solución más conveniente en estos casos es reemplazar el zócalo o puerto de carga. El procedimiento mediante el cual nosotros reemplazamos el zócalo lo vamos a ver en la clase siguiente, en la cual haremos una práctica de cómo extraer estos componentes utilizando la estación de aire caliente, el cautín, el flux, la pasta de soldar y el estaño. Falla número 2. El celular tarda mucho en cargar. ¿Cuáles son las probables causas? Número 1. Puede ser que la potencia del cargador no sea el indicado para el modelo del celular que está cargando. Muchas veces utilizamos cargadores que no están diseñados para distintos tipos de celulares. Tengamos en cuenta lo que aprendimos inicialmente acerca de los cargadores y su potencia. Estos están diseñados para cargar celulares de su respectivo modelo. Recordamos, a mayor sea la potencia del cargador, menor será el tiempo en el cual un celular cargue completamente. En muchas ocasiones cargamos un celular con un cargador incorrecto o de menor potencia, menor capacidad. Segunda probable causa.
La batería presenta abultamientos, está hinchada. En muchas ocasiones, por el tiempo de uso, algunas baterías tienden a inflarse. Esto es porque los compuestos químicos con los que están hechas las baterías empiezan a generar algunos defectos. Lo más recomendable en este caso sería cambiar la batería. Posible causa número 3. Puede haber un consumo de voltaje adicional en la tarjeta lógica. Solución: usar un cargador de mayor potencia. Esto obviamente lo verificamos en las características del cargador que lo encontramos en la parte de atrás. Solución número 2. Si la batería presenta abultamiento, se debe reemplazar, que es lo más lógico. 3. Si hay un consumo adicional en la tarjeta lógica, revisar qué componente lo está generando y posteriormente reemplazarlo. Esto también lo vamos a hacer en la siguiente clase, en el siguiente video tutorial, en el cual haremos una práctica de todo lo aprendido el día de hoy. Falla número 3. Al celular no lo reconoce la computadora. Lo más probable es el zócalo. Falla en los pines de datos positivos y datos negativos. Es muy común esto. Quizás en algún momento el celular ya ha tenido una reparación en el zócalo y el trabajo realizado en él no haya sido el óptimo. Y en algunas circunstancias, al momento de extraer el zócalo, se salen con todas las pistas que corresponden a los de datos positivos y datos negativos. Es por ese motivo que la computadora no va a reconocer el cable de datos. ¿Cuál es la solución? Reemplazar el zócalo o en todo caso resoldar los pines de datos positivos y datos negativos. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. En la descripción de este video estaré dejando los enlaces para que ustedes puedan descargar los planos en 3D del sistema de carga que he diseñado para ustedes, en el cual ustedes podrán ver los distintos modelos de zócalos tipo B8, cuáles son sus principales componentes en una animación en 3D. La contraseña para este archivo es Aprendo desde cero. Muchas gracias. Suscríbanse al video y compartan para llegar a más personas.